porque obviamente el salario básico no alcanza para nada. Después que yo me gradué, nada tenía que ver, nada de nada. Con esto que ven aquí, que es mi salario, no podría ni pagar ni la renta. Bueno, ahora estoy llegando a la casa y ¿qué es la sorpresa que me encuentro? Que no hay corriente, miren. O haces una cosa o haces la otra, pero dos cosas a la vez no te puedes comer y vestir. O comes o te vistes. Pero lo que hicieron fue empeorar todo. Cobro 3.800 pesos y el salario, por supuesto, no me alcanza. Buenos días. Bueno, si ven mi cara de demacrada, realmente me acabo de levantar. Son las 6:40 de la mañana y tengo un sueño que vaya. Con esto de los apagones realmente es difícil dormir. Pero bueno, hoy es un día súper, mega requete especial. Bueno, especial para mí, porque realmente no es que sea mi cumpleaños ni nada, pero es el día del cobro. Menos mal. Y bueno, me imagino que ustedes cuando vayan a cobrar o el día del que le pagan también se pongan contentos así. Bueno, y como hoy es el día del cobro, voy a estar aprovechando para hacerle un videito, así contarle, que creo que nunca se lo he dicho, dónde trabajo, cuánto cobro, si realmente me alcanza para el final de mes. Y ojo, porque realmente le voy a estar mostrando criterio de otros cubanos donde hablan cuánto ganan y si el salario le alcanza al final de mes. Así que el video va a estar muy interesante y lo tienes que ver hasta el final. Déjame prepararme un cafecito para ver si me acabo de levantar. Y el desayuno, aunque creo que voy a tener que comer algo afuera porque ayer no vino el pan. Así que sígueme. Bueno, como todo cubano, es muy importante al levantarse a las 6:30 de la mañana preparar su buen café. La cafetera es pequeña, así que es poco café porque si no se tupe. Déjenme en los comentarios cómo hacen el café en su país. Café de chícharo. He hecho 2 cucharitas y media. Y miren el olor. A tomarme el cafecito para cambiarme e irme a trabajar. Bueno, ahora voy camino al trabajo y quería comentarles un poco más de mí. De que me gradué, en qué trabajo, cuánto gano. Son cosas que quizás muchos se han preguntado y la verdad no le he comentado nada al respecto. Yo me gradué como ingeniera industrial, eso en muchos países puede que no conozcan como administración de empresas. Yo opté por esa carrera en el preuniversitario o bachillerato, como en muchos países, pero la verdad fue un poco engañada. Y las expectativas que yo tenía en aquel momento con respecto a la realidad de ahora. Después que yo me gradué, nada tenía que ver, nada de nada. Que después de graduarme, realmente me imaginaba estar en una buena empresa, con un buen salario. En fin, me veía con un futuro brillante, pero tristemente, como ya le dije, muy alejado a la realidad. Estoy en la parada para ir para el trabajo. Tengo una guagua, no sé si va a parar, esperemos que sí. Se le llama rutero. Estoy adentro, está llenito. Alrededor de un año y algo me gradué de la carrera de Ingeniería Industrial aquí en Santiago de Cuba. Para mí fueron 5 años, la verdad, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de mucho estudio. Y cuando me gradué, quedé de profesora aquí en la universidad dando clases. En adiestramiento, es decir, este es mi primer año como trabajadora
y tengo un salario básico de 3.900, bueno, realmente son 4.010 por ahí, 4.010, pero te quitan el 8% del salario y entonces al final te vendría siendo 3.800, 3.900. Me pagaron 3.980 pesos y les voy a decir, gracias a Dios que fue día de cobro porque ya no tenía ni este peso, pero les voy a decir realmente para qué me alcanza mi salario con estos precios exagerados últimamente, para qué me alcanza hoy en día. Ahora me encuentro en un parque descansando para poder llegar a la casa, así que les voy a platicar un poco más sobre el video. Aquí en Cuba se cobra una sola vez al mes, a diferencia de muchos países que cobran semanal o cada 15 días. Y aquí los salarios varían alrededor de 2.000, 15.000 pesos cubanos, dependiendo de la profesión o el tiempo que llevan ejerciendo. Ojo, que en el rango de 8.000 a 10 a 15.000 pesos solo cobran los militares y los jefes, solo ellos. De 8.000 para abajo, el resto. Además, déjenme en los comentarios cuánto cobran ustedes según su profesión y cada cuánto cobran. Yo como ingeniera industrial, que ya le había comentado, gano 4.010 pesos, pero con el descuento del 8% siempre me quedo en 3.900, 3.800 pesos, que de hecho ya les había dicho que hoy cobré, así que miren mi salario aquí. Miren, así son los pesos cubanos, este de 10 y este de 20, todos me lo pagaron en 10 y 20, claro, ahí de 500, de 100, de 1000, pero bueno, todos me lo pagaron en 10 y 20. Y imagínense que eso es un equivalente a 38, 39 dólares, que no sé en qué mundo, bueno, imagínense, 38 o 39 dólares para un mes. Yo no sé en qué mundo realmente una persona pueda subsistir o pueda sobrevivir con este salario, porque en este mundo que estamos viviendo hoy en día no es. Bueno, y si algún día me quisiera independizar o vivir sola, cosa con la que sueñan la mayoría de los cubanos jóvenes aquí en Cuba, no podría. ¿Sabes por qué? Porque con esto que ven aquí, que es mi salario, no podría ni pagar ni la renta. Imagínense pagar la comida, la electricidad o pagar el transporte para ir a trabajar. Además, ¿con qué salario podría comprarme ropa o salir algún día siquiera? Realmente no podría, y esas son cosas básicas, son cosas básicas del cubano. Imagínense con qué salario el cubano podría comprarse algún día una casa o un carro aquí en Cuba. Es totalmente imposible. Es que para comprarse una bicicleta, por donde quiere que lo mires, el salario no le va a alcanzar nunca. Además, es que ni para un médico, un ingeniero, un arquitecto, un científico, les alcanza. Y es triste, es muy triste, porque aquí en Cuba hay personas muy talentosas, muy inteligentes y bien preparadas, y es una injusticia que no se les pague lo que realmente debería pagársele a esas personas por su talento. Hoy camino a la casa comiéndome mis buenos churros. Eso no me hace un día, porque realmente como que todos los días ya el salario no te da para eso. Pero bueno, hoy que cobré, me compré unos churros que la verdad tenía hambre, y ahora llego a la casa que tengo que sacar los mandados. Bueno, ahora estoy llegando a la casa, y ¿qué es la sorpresa que me encuentro? Que no hay corriente. Miren. Sin corriente. Pero sin duda alguna, la mejor sorpresa, a pesar de que no hay corriente, es esta. Ay, mami, esa cosa está tan linda de mami. Ese bebé tan... Golia, ese bebé tan lindo de mami, ese bebé tan lindo. Aquí se lo presento, Golia, Chloe y Alien. Buscando claridad en algún rincón de la casa, porque como ya les dije, no hay corriente, seguimos con el tema del salario desde la placa de la casa. Que por cierto, déjenme en los comentarios qué ustedes creen de todo esto. Y pensar realmente que hace dos años, cuando el salario rondaba entre 250 y 1.000 pesos, que era lo que cobraba un médico,
parecerá loco lo que le voy a decir ahora, pero a pesar de que el salario no alcanzaba para mucho, realmente rendía muchísimo más que ahora. Yo recuerdo que el gobierno hizo un estudio que duró alrededor de 5 años antes que hicieran los cambios en la subida del salario. Según ellos se tardaron tanto porque estaban asegurándose de que todo saliera bien antes de hacer los cambios en el ajuste de la economía. Recuerdo todas las personas súper contentas, súper emocionadas de ahora sí le iba a alcanzar el salario, ahora sí todo iba a mejorar. Hasta se hicieron planes. De hecho, mis padres también hicieron planes de ahora sí se podrá reparar la casa, ahora sí se podrán comprar los materiales de construcción. Pero tristemente, todo se quedó ahí y la felicidad le duró absolutamente muy poco. Yo no sé realmente de qué se graduaron los que hicieron el estudio, pero lo que hicieron fue empeorar todo. Los salarios subieron de 6 a 7 veces más de lo que estaban antes, pero todo lo demás subió de 15 a 20 veces más del valor. Es decir, cobrabas más, pero podías comprar mucho menos. En fin, que lo que hicieron no entendí nada, porque en vez de mejorar, lo que hicieron fue absolutamente empeorar todo. Por eso, muchos jóvenes como yo optan por dejar la carrera, otros por irse del país, el que tiene posibilidad, otros por dejar el trabajo e irse a trabajar a un lugar particular o un restaurante que, créanme, pagan muchísimo más. Y es que a veces nos frustramos y pensamos, ¿por qué optar por una carrera universitaria si pagan más como cocinero o mesero que como ingeniero o médico? Y es que en gastos mensuales mínimo gastas de 4 a 5 veces más de lo que ganas. Y como el sueldo no te alcanza, tenemos que vivir del invento. Y como le prometí al principio del video, ahora les voy a compartir el testimonio de algunas personas de cuánto ganan según su profesión y qué opinan ellos sobre su salario y si les alcanza hasta final de mes. Ya ustedes se podrán imaginar. Soy graduado de la carrera de Ingeniería Industrial, cobro 3.800 pesos y el salario por supuesto no me alcanza. Yo me gradué de técnico medio en electrónica. En la empresa donde estoy trabajando actualmente, el salario es más o menos 4.000, 4.200 pesos por ahí. A veces se paga menos también, depende de eso. Y bueno, el salario no alcanza para llegar a final de mes porque son muchos los problemas. La inflación es muy grande, todo está muy caro y el salario es insuficiente. No nos alcanza apenas alcanza para comer y ya. Cuando hay que hacer otra cosa, no, o haces una cosa o haces la otra, pero dos cosas a la vez no te puedes comer y vestir. O comes o te vistes, una de las dos, porque no es suficiente para satisfacer todas las necesidades básicas que tiene un cubano hoy en día. Soy ingeniero industrial, graduado en 2019. Trabajo en el departamento de calidad. En un departamento de calidad soy especialista ahí. Cobro alrededor de 4.600 pesos y por supuesto el salario no me alcanza para nada. Se vive de lo que se va más o menos resolviendo. Bueno, yo me gradué de médico hace un año aproximadamente. Estoy haciendo la residencia en primer año de MGI y cobro aproximadamente 4.600 pesos, que debería ser el salario básico, pero bueno, te hacen un descuento de un 8% del salario, vendría alrededor uno cobrando 4.200, 4.300 pesos al mes. Aparte de eso, trabajo en un poblado de mi provincia, Santiago de Cuba, que me queda a 50 minutos de mi casa, por lo tanto tengo que coger transporte público. Y de mi salario de 4.200, 4.300 pesos aproximadamente, tengo que separar entre 2.000 y 2.500 pesos para transporte nada más. Lo otro debe estar destinado supuestamente a comprar comida o útiles del hogar, que serían aproximadamente 2.000 pesos, de los cuales se compra uno casi nada de comida y no se puede comprar muchas cosas. O sea, si vas a comprar aseo para el mes, sabes que no lo puedes comprar. Tienes que compartir los gastos con otros miembros de la casa y si no tienes con quién compartir gastos, sabes que el salario no te va a durar absolutamente nada. ¿Y trabajas en algo más además de ser doctora? Bueno, tengo un trabajo extra que es arreglando uñas acrílicas
porque obviamente el salario básico no alcanza para nada. Y ahora sí, este video llegó a su fin. Espero que le haya servido mucho la información. Así que no olvides suscribirte, la verdad me ayudarías muchísimo. Y es totalmente gratis. Darme un like si te gustó y dejarme en los comentarios qué creen ustedes de todo esto. Aquí sí que lo estaré leyendo. Además no olvides seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!